Bueno, gente, por pedido popular, acá estamos. Vamos a explicar qué es el Rate Amplification y el Over Provisioning, que siempre me preguntan ustedes, eso no lo noté. Primero tenemos que entender qué es el Over Provisioning. Vamos, para hacerla sencilla, el Over Provisioning, digamos que ustedes tienen un SSD de 500 GB. ¿Dónde está mi cabezota ahí? ¿No? ¿En el medio? No. Y lo que hacemos es particionamos el 10% o 50 GB para dejárselo libre. O sea, el sistema operativo solo va a acceder esta parte. A esto es lo que funcionalmente le decimos over provisioning. O sea, dejar una parte, típicamente es el 10% del disco, sin utilizar. Puede ser lo que vos quieras, lo normal es dejar el 10%. Y tiene mucho que ver también con el tipo de disco. Los discos de estado sólido generalmente ya tienen over provisioning, pero es bastante poco. Depende de la calidad del disco, puede tener entre un 0 y un 10-12% más o menos. Por lo más caro el disco, más sofisticado, mayor over provisioning tiene, para evitar el factor de rate amplification que voy a tratar de explicar. Que hace rato que estoy tratando de evitar el tema porque no es fácil de explicar y yo soy malo explicando, entonces no se me ocurre bien cómo enfrentar el tema. Así que primero vamos a tratar de explicar básicamente cómo funciona la memoria flash. O sea, un SSD comunista, una cosa de estas. O uno de estos. O sea, por acá siempre hay SSDs tirados. A diferencia de los discos rígidos, los ciclos de escritura y lectura que podés hacer en los discos rígidos es infinito. El disco solamente se desgasta, como cualquier máquina mecánica, se desgasta por ciclos térmicos, enfriarlo y calentarlo muchas veces, por cortes de energía o por el mismo funcionamiento mecánico de estar girando durante mucho tiempo, ¿no? Pero no se desgasta en sí por escribir o no escribir en ellos. Eso no desgasta para nada el disco mecánico. A diferencia de los discos de estado sólido, que son esencialmente una memoria flash, estos son muy afectados por las escrituras, no las lecturas. No hay problema con que lo leas muchas veces, el problema es cuando lo escribís. Escribir una flash típicamente significa poner un 0. Normalmente las flash, cuando están nuevas, tienen todos unos. Entonces lo que la escritura hace es escribir un 0 en lugares específicos que uno necesita. Eso es lo que hace la escritura de la flash. La cantidad de veces que podés convertir de 1 a 0 es muy limitada. Y la limitación tiene que ver con la cantidad, con la complejidad de lectura-escritura que tenés en la celda. Por ejemplo, acá tenemos... Esta es una celda SLC, que son típicamente las celdas que tienen los discos Enterprise, que solo puedes tener un 1 o un 0. Nada más. Entonces, cuando mide el voltaje del transistor, tiene que encontrar cualquier cosa menor a 2.5 volt, suponiendo que es 5 volt, porque los flash probablemente trabajen a menos tensión, no sé a qué tensión trabajan los flash hoy en día, pero suponiendo que fueran TTL y que laburasen a 5 volt, cualquier cosa que esté debajo de los 5 volt en esta zona se lo va a interpretar como 0, y cualquier cosa que esté entre 2,5 y 5 volt se lo va a interpretar como un 1. No es exactamente así, porque esto va a tener una curva de histéresis. O sea, si estamos en 1 para detectar un 0, en realidad te tenés que ir un poco más abajo, y si estamos en 0 para detectar un 1, te tenés que ir un poco más arriba. O sea, eso va a usar una curva de histéresis. Pero bueno, eso ya es una cuestión electrónica que no tiene nada que ver con lo que se trata de esto. Detectar un 0 o un 1 en una memoria SLC es súper fácil, porque bueno, tenemos un rango de voltajes muy alto de operación. Ahora, en un multilevel cell, es un multilevel cell de 4 y este es un multilevel cell de 6, podemos guardar en la misma celda, podemos guardar 4 valores guardando voltajes diferentes. O sea, aplicando una tensión un poquitito más leve, en vez de mandar la tensión WhatsApp, decirle, sí, escribí 5 de un saque, le mandas un voltaje y va a guardar ese voltaje. Pero ¿qué pasa? Después es mucho más difícil detectarlo, porque la zona de transición, la zona de medición es muy pequeña, la que tenemos. Recuerden que no podemos... Acá arrancamos del 0, por supuesto, pero si nos acercamos mucho acá, es muy fácil interpretar. Si nos acercamos mucho al medio, es muy difícil confundir si es un 1-0 o un 1-1. Esto está en binario, ¿no? Entonces, la zona de detección, cuando le sumás la curva de histéresis, es bastante difícil de determinar. Por supuesto, y los DCP que hay ahora son impresionantes y tienen unos algoritmos de la zamputa que detectan cualquier cosa, pero
Eso es a costa de velocidad y eso le baja mucho la velocidad. También la escritura no lo puedes escribir muy rápido porque puede pasar que si vos querías escribir este valor, lo ideal es que escribas, que marques el voltaje por acá. Capaz que el voltaje lo marcaste por acá y estás muy cerca de este valor. Y con el tiempo, ¿cómo se llama? Puede perder la carga y esto se puede mover hacia abajo y se puede interpretar el dato como erróneo. Eso el procesador lo va a detectar, lo va a corregir porque tiene algoritmo de corrección, tiene información redundante, pero no es perfecto y en alguna de esas puede pifiarle y nada. Y eso es un error que va a quedar marcado en la flash. Así que cuanto más aumentás la complejidad, cuanto más cantidad de voltajes de detección tenés, más difícil es leer y guardar la información. Y sobre todo, al ser difícil tenés que hacerlo más lento, porque no lo puedes hacer más rápido. Eso le quita mucha velocidad y también le quita ciclos de vida útil. Cuanto más niveles tenés, o sea, mayor densidad por celda, menos vida útil tenés en la memoria flash. La flash ideal siempre es la DSLSX, es la que usan los data centers. Pero bueno, normalmente la mayoría de lo que usamos nosotros son estas de 4 niveles, que es la que están en casi todos los SSD consumer grade. Esta ya es generalmente la de más niveles, es para SSDs más pedorros como los Kingston o sea, los SSDs más baratongos, ¿no? Pero los SSDs más o menos de medio pelo usan este método. O sea que lo que tenemos limitado son los ciclos de escritura. ¿Cuántas veces escribís? Ahora, escribir también significa borrar. O sea, cualquier alteración que hagas a la información es una escritura. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Rate Amplification? Porque eso tiene que ver con la cantidad de veces que vas a escribir realmente. Rate Amplification es la data que escribió la memoria flash sobre la data que escribió el sistema operativo. Voy a decir, ¿pero no es lo mismo? No, no necesariamente. Ahora les voy a explicar por qué. No siempre es lo mismo. Vamos a sacar esto de acá. Cuando vos tenés la flash nueva, que recién la compraste, todas las celdas están vacías. No tienen nada de data, ¿no? O sea, son todos unos. Bueno, son todos unos. Vos querés grabar tu primer archivo. Digamos, vas a grabar un archivo de 6K, por ejemplo. Cada cuadradito de esto representa 4K, que es lo que se llama una página. La flash accede en páginas enteras. No puedes escribir algo menos que una página. Siempre tienes que escribir una página entera. Entonces, imaginemos que nuestro primer archivo es de 6K. Esto es una falopa. Entonces vamos a escribir el primer bloque y la mitad del segundo bloque con nuestro 6K. Esto queda libre. Ahora, como vos solamente podés escribir 4K, esto queda como inutilizable. O sea, este área ya no la podés usar más hasta que no liberes esta información. Si vos querés grabar ahora otra cosa, ya no la podés, aunque ponele que querés grabar un segundo archivo, bueno, de 2K, que entraría perfectamente acá, pero no es posible grabarlo ahí. Porque recordad que las grabaciones son de 4K, se guardan por página. Entonces, si ahora queremos grabar 2K, vamos a grabar acá, pero otra vez tenemos esta otra área inutilizada. ¿No es cierto? Hasta ahora todo bien, lo único que estamos usando es más espacio en el disco del que realmente nosotros pensamos que estamos usando. Sigamos. Con un tercer archivo de 10K. Entonces, 10K, 2, 4, 8, 10, la mitad de esto. Lo estoy haciendo múltiplos para que sea relativamente simple, ¿no? Ahora vamos a complicarla. Imaginemos que tenemos que modificar este archivo de 6K y ahora va a pasar a pesar, no sé, 8K. Porque editamos, es un archivo de Word, por ejemplo, y le agregamos información. Bueno, es un 8, es esta falopa. Ahora lo convertimos a 8K, el archivo 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esto no lo podemos modificar. ¿Por qué? Vos decís, ¿por qué no puedo modificar un dato que ya grabé? Porque vos para modificar tenés que borrar primero. La flash, una vez que la escribiste, lo que hiciste es convertiste una celda que tenía un 1, que viene por default, lo convertiste en un 0. Eso se llama proceso de escritura.
Ahora, para volver a ponerlo en 1, vos no podés escribir un 1, es imposible hacer eso. La única forma de escribir un 1 es por un comando global de borrado, que lo que hace es aplicar alta tensión arriba de los transistores de la celda y eso libera los electrones que hacen que tenga un 0 y vuelve a ponerse un 1. A ver si, bueno, pues entonces sí se puede, es como si fuera una escritura, sí. Pero el comando de borrado actúa sobre 256K, o sea, sobre 64 páginas, 64 cositos de estos. O sea, cuando vos le das el comando de borrado a una página, a un bloque, esto tiene un nombre, pero no me acuerdo, a ver si lo noté. Espera. Bloque, sí, es un bloque, ok. Cuando vos le das un comando de borrado a un bloque, te borra todo, entero, las 64 páginas, o sea, 64 de estos contiguos, todos te los pone en 1. Le saca todos los ceros. Así es como se hace el proceso de borrado. ¿Qué pasa? Yo lo único que quiero borrar es este y este, nada más. Todo lo demás no. Entonces ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Depende del algoritmo interno de la memoria flash, pero lo típico que normalmente se haría es, ok, vamos a escribir estos archivos nuevos, los escribimos en un lugar libre. Son 4K, ahora son 8K, o sea, antes eran 6, ahora son 8. Esto queda invalidado. No significa que está escrito algo, sino que en el controlador de la flash, que tiene una tabla de qué información es útil y cuál no la es, esto que está acá ahora queda marcado como que es data que no es útil, que no la necesitas, o sea, que es data que está al Pepe. Acá ya escribimos, actualizamos nuestro archivo. Pero ahora si la controladora quiere borrar todo esto, que ahí ya depende del algoritmo interno de la controladora si quiere hacerlo o no, lo que tiene que hacer es mover esta data acá, que es el segundo archivo de 2K, lo va a escribir acá seguramente, y va a buscar algún otro archivo que también sea de 2K, este por ejemplo, lo va a escribir acá, y acá tenemos dos archivos de 4K que son parte de este de 10K que está acá. O sea, acá tenemos un pedacito del de 10K, otro pedacito y otro pedacito que son estos dos y este archivo. Lo que hizo ahora fue achicar esto porque unió estos 2K con estos 2K que antes estaban ¿cómo se llaman? Que se crearon nuevos, que eran de los 6, la pasada de 6 a 8. Los pusieron acá más los otros 4. Y ahora todo esto en la controladora queda inhabilitado. Ahora, está inhabilitado, no quiere decir que se puede escribir, porque primero tenemos que borrarlo. Ahí entra algo que se llama el comando trim, que es un comando ATA enviado por la computadora. Que lo que hace la computadora le dice, bueno, toda esta data ya no la necesito, ya está. Ese no es el caso de este caso en particular, porque lo que hicimos, nosotros no borramos ningún archivo. Lo único que hicimos es, imagínense todo el despelote que le estoy explicando, y lo único que hicimos acá fue editar un solo archivo de 6K y le agregamos cosas y quedó de 8K de tamaño. O sea, eso causó todo este quilombo. Es impresionante, ¿no? En este caso no es un comando trim porque nosotros no borramos ningún archivo. Pero la controladora está ordenando la información. Está haciendo su housekeeping de data. Ahora, la controladora acá puede decidir ejecutar un comando de borrado, si ella considera que es conveniente, o dejarlo así, porque todavía tenemos espacio libre. Entonces lo que va a evaluar es cuánto espacio libre tenemos. Si tenemos, qué sé yo, un 10% del espacio libre, dice, no, vamos a borrar, porque si el host, la computadora, me pide una gran cantidad de escritura, no tengo lugar donde ponerlo y tengo que ejecutar un comando de borrado que va a tardar mucho. Ah, eso es otra cosa. Los comandos de borrado son muy lentos, porque vos tenés que aplicar tensión durante un cierto tiempo. No es que vos le das un pulsito de un nanosegundo y ya está, no. Necesitas un cierto tiempo de enviarle alta tensión a la celda para que libere ese 0 y se convierta en 1 de nuevo, que queda borrado. Entonces, la controladora tiene que calcular con mucho tiempo cuándo va a hacer eso. Entonces, en este caso lo que vamos a pensar, por eso hicimos esta modificación acá, es que la controladora tiene poco espacio libre, detectó que tiene poco espacio libre en el SSD porque está bastante escrito, entonces va a ejecutar un borrado, una actualización de la información, o sea, la pone en otro lado y va a borrar esto. Tiene que, por supuesto, yo solo lo mostré en pocas celdas, pero recuerde que hay 64 de estas. O sea, en total 256K de data. Tiene que vaciar todos esos 256K en un proceso como el que yo les mostré acá. Y recién ahí ejecutar el comando de borrado.
Y cuando ejecuta el comando de borrado, todas estas celdas vuelven a 1. Recuerden que 1 quiere decir que no tiene data, que no tiene nada. Bueno, esto se está poniendo caótico ya. Hizo que recién empezamos. Bueno, espero que se entienda, porque yo sé que es muy difícil de explicar esto. Por algo lo estaba esquivando. No lo quería hacer porque era un quilombo. Bueno. Ahora ya ejecutamos el comando de borrado y las celdas están todas a 1 y esta información ya está marcada por la controladora como disponible para ser escrita de vuelta. Entonces, hasta acá, ¿qué aprendimos con esto? Nosotros lo único que hicimos fue, inicialmente, antes de hacer esto, escribimos 6K, 2K y 10K. En ese caso hubo escrituras en cada una de las celdas, sí que da información al Pepe que no se usó, pero no afecta en la cantidad de escrituras que hizo la computadora versus la que hizo, recuerden, la computadora versus la que hizo la memoria flash. Entonces el rate amplification en la primera parte era 0. Que sí que es la situación ideal, que no hay amplificación de escritura. De eso se trata. Rate amplification es eso, amplificación de escritura. Ahora, cuando agregamos esos 2K acá, recuerden lo que pasó. En este caso en particular tuvimos que triggerear, o sea, la controladora decidió hacerlo, mover los bloques hasta acá abajo para actualizar la información correctamente. Con lo cual, para escribir 8K, si solo lo hubiéramos escrito acá a continuación y no hubiera hecho esto la controladora, el factor de escritura hubiera sido de prácticamente 2. ¿Por qué? Porque nosotros solo escribimos 2K, pero la controladora tuvo que escribir 4. En realidad, no, yo ahora estoy pensando, no, está mal, no es 0 esto. Porque acá también nosotros escribimos 2K, pero en realidad la controladora escribió 4, porque recuerden que la página es de 4K, no de 2. Cuando escribimos 10K, la controladora escribió 12K. Acá el rate amplification es un poquitito más chico, porque la diferencia es mucho menor. O sea, de 10K a 12K es poco, pero es la cuarta parte nada más. Pero de 2K a 4K es el doble. Y también acá cuando pasamos de 6K a 8K también es el doble. Eso es el rate amplification. La diferencia entre lo que vos escribís, la computadora, y lo que realmente tiene que escribir la flash para hacer el proceso. Ahora, cuando hizo este paso de levantar toda la data acá y ordenarla en otro bloque, ahí es mucho más, porque tuvimos que... Nosotros en realidad habíamos hecho la actualización de 6 a 8K, o sea, eran 2K escritos, pero la controladora, ¿cuánto escribió? 4, 8, 16, 20. La controladora escribió 20K. Y nosotros solo le pedimos escribir 2K. En realidad, bueno, este es un caso hipotético, en realidad es mucho más, porque recuerden que borró 64 páginas, o sea que borró 256K para la escritura nuestra de 2K. Por supuesto no se da esta situación en la realidad porque la controladora no va a ser tan boluda, sabe que no tiene que hacer eso. Espera hasta cuando realmente es necesario. Ahora imaginemos por un momento que tenemos todo lleno, divido así para simular que son dos archivos en una misma celda. Y tenemos solo estas dos celdas libres, ¿no? Es hipotético, por supuesto. Imaginen, la flash es muchísimo más grande. La flash es más bien como esto, porque aparte recuerden que son stack de 3D. Yo acá estoy mostrando dos dimensiones, la columna X y la columna Y. Pero en realidad también tenés la columna Z, o sea que tenés esto en 3 dimensiones, así y hacia abajo, ¿no? Estamos dibujando algo increíblemente simplificado de en realidad lo que es una celda de 3D de un SSD. Imaginemos que tenemos que modificar este dato que está acá. O que simplemente si en vez de modificar, hagamos una cosa. Tenemos un dato compuesto de 10K, que son como los que teníamos antes, los dos de 4 más este. Y lo que tenemos que hacer es modificarlo. Son 10K. Lo vamos a modificar y va a ser distinto, va a cambiar la información y lo pasamos a otros 10K también, que no cambia la información, ¿no? Entonces ahí la controladora la marca como que esta información ya no sirve. Recuerden que no podemos modificar la información, tenemos que borrarla, pero no podemos borrarla porque tenemos todo el resto de las cosas con información. Entonces lo que tenemos que hacer es escribirla a continuación. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos sin lugar.
pero algo que no expliqué bien. Imaginemos también que tenemos información que fue marcada por el host, por la computadora, como que hay que borrarla. Esto, así. Todo esto está marcado por el host, o sea, toda la página entera esta está marcada por el host como que hay que borrarla, ¿no? Nosotros ahora tenemos poco espacio en disco, a nivel real, a nivel de la flash, no a nivel del sistema operativo, porque recuerden el sistema operativo ya marcó esto para borrar, entonces piensa que estos 256K están libres, entonces la escritura, vos le mandás, escribime estos 10K, o sea, modifiquemos y escribamos de nuevo estos 10K, el sistema operativo dice, sí, tengo lugar de sobra, tengo los 10K estos para modificar, más los 256K estos, o sea que tengo lugar de sobra para poder escribir. Lo que pasa es que no es real esto, porque primero tenés que ejecutar un comando de borrado, porque acá no tenés un lugar suficiente. Entonces la controladora, cuando vos le das escribir de nuevo, sabe que no puede modificar estos datos. Porque recuerden que los datos no se pueden modificar, tenés que ejecutar un comando de borrado de la página entera. Entonces dice, bueno, puedo escribir acá, pero me va a faltar 2K que no tengo. Entonces sí o sí, no me queda otra que ejecutar un comando de borrado rápido, de emergencia, digamos, para resetear toda esta información y poder escribir ahí arriba. O sea que en este caso en particular, también vamos a... esto no se puede borrar, ¿cierto? Perdón. Esto queda marcado como data inválida, pero no puede borrarse. Y ahora vamos a escribir la data que estaba acá, la que le vimos acá arriba, actualizada. Y todo esto queda libre. En este caso, 10K de escritura se convirtieron en 256K. Y ahí el rate amplification es gigantesco. Entonces el factor es súper alto en este caso en particular. No lo voy a calcular, es un montón. Pero es para darles una idea de el quilombo que representa para la controladora escribir una cosa así. Si hubiese sido menos data, si hubiese sido 8, sí, porque entraba acá en las celdas esta que tenía vacía. Pero la realidad es que después de un tiempo de estar usando el SSD, que uno escribe, graba, es común que tengas data inhabilitada en varias partes porque la computadora constantemente está borrando, escribiendo. Entonces tiene que estar borrando páginas todo el tiempo y generando una enorme amplificación de escritura por el hecho de que tiene que borrar una página entera porque se está quedando sin espacio. En cambio, si vos le dejás un espacio sin usar con el overprovisioning, de lo que habíamos hablado acá, que nuestro sistema operativo usa esto, y esto es overprovisioning, ¿qué sucede ahí? Hay celdas de estas que nunca son tocadas por el sistema operativo. Imaginemos que de estas celdas de data hay un montón acá. Muchas de estas celdas no son tocadas por el sistema operativo. Entonces, tiene lugar libre la controladora para ir escribiendo acá, tranquilo, total sabe que el sistema operativo nunca se lo va a tocar. Entonces no necesita estar jugando a decir, ¿qué hago? ¿Borro o no borro? No ejecuto comando trims y muevo información y la reordeno para que me quede la mayor cantidad de bloques disponibles para cuando el sistema operativo me quiera escribir algún dato. No necesita hacer eso, porque tiene un montón de espacio donde jugar, donde poner información. O por ejemplo, casos como, imaginemos que tenemos un caso así, donde el único dato válido es este. Todo esto ya fue movido a otro lado, escrito en otro lugar. Imaginemos que lo escribió ahí arriba, lo cambiamos la data, la escribimos ahí arriba. Y todo esto quedó inutilizado, pero todavía queda un módulo. Entonces, si vos tenés un montón de lugar de overprovisioning acá abajo, puedes decir, no ejecuto, no muevo la data a otro lado. O sea, muevo esta data a este bloque a otro lugar para poder borrar toda la página. Espero porque igual todavía tengo un montón de espacio en el overprovisioning. A medida que esto se te va llenando y te quedas con cada vez menos, acordate que la controladora va a tener que utilizar esos bloques. Entonces esta información, entonces sí va a tener que ejecutar un comando de borrado. Pero no tiene apuro para hacerlo. Entonces al no tener que hacerlo constantemente, gasta muchísimo menos ciclos de lo que normalmente gastaría. Bueno, no sé si entendió, es un quilombo. O yo soy muy malo explicándolo, que puede ser. A ver, vamos al machete. Me hice un machete para tratar de seguir bien el tema. Bueno, ¿qué puede causar una mayor amplificación de escritura?
Bueno, que el algoritmo para mover la data y decidir cuándo moverla y cuándo no hacerlo sea más o menos eficiente. ¿De qué determina eso? Bueno, es la complejidad de la controladora. Ahora, una controladora más compleja significa que es más cara también, que corre a mayor velocidad de clock, con lo cual consume más energía, calienta más y es más cara de producir. Por supuesto, el SSD es más caro también, además de consumir menos energía. ¿Qué determina también esto? La cantidad de espacio libre que tenés, lo más importante. Por eso que yo siempre digo, no lo llenen a los SSDs, porque acordate que si vos tenés la mayor cantidad de espacio libre, es un caso extremo, ¿no? Pero bueno, y vos necesitas editar este dato, vos lo movés a otra página, pero tenés lugar, lo puedes escribir en cualquier lado. No tenés que ni mover data a ningún lado, no tenés que ejecutar ningún comando de borrado. ¿Por qué? Porque tenés espacio libre. Y si ese espacio libre estuvo libre por un tiempo largo, la controladora decide, bueno, que hay un montón de data acá que no se usó, pero el algoritmo interno, ¿cómo se llama? De lo que se llama Garbage Collection o colección de basura, tiene cada dato que es borrado tiene como un contador de horas, de antigüedad. Digamos que este fue recién borrado, entonces tiene un 0,1. Con el tiempo cambia a 1,0, después a 1,1, después va incrementándose el contador. Cuando el sistema necesita hacer borrado, lo que va a buscar es cuáles son los números más elevados, o sea, los datos que fueron borrados hace más tiempo. Y se fija si hay una página entera de datos borrados, la más antigua, esa es la que va a borrar. ¿Por qué se hace esto? Pues también para balancear dónde escribís y dónde no escribís. La idea es que no siempre escribas en las mismas celdas, porque si no vas a gastar estas celdas y las otras celdas van a estar bien, y estas ya van a estar casi al límite de ciclos. Acordate que tiene ciclos finitos, esto digamos, qué sé yo, por decir algo, 10.000 ciclos de escritura. No tenés mucho más que eso en un SSD. Por ahí en un Samsung podés llegar a tener 20.000, 30.000 ciclos de escritura, pero normalmente la mayoría de los discos como los Kingston hizo no sé si no tienen 5.000 ciclos de escritura por celda. Ahora, ¿qué pasa si el Windows decide borrar esta información? ¿Cómo le decís al SSD, esta información ya no sirve? Recuerden que los SSDs no borran. Lo que hacen es, aplican tensión en la página y borran la página entera, el bloque entero, perdón, de 256 páginas. ¿Cómo le decís? El sistema operativo le dice, che, mirá que esta data ya no la necesito más, para que quede inhabilitada. Bueno, eso se hace con el comando trim, que es un comando ATA, del estándar ATA. Para que el comando trim funcione, el sistema operativo lo tiene que soportar. Y otra cosa, la controladora tiene que estar en modo AHCI. Si la controladora está en modo SATA, el trim no funciona. Entonces no tenés manera de decirle a la controladora, che, mirá que este dato ya no va más. No tiene manera, no lo sabe. ¿Cómo sabe el SSD que esto es información válida o no lo es? No hay una forma de decírselo. Entonces la única forma es con el comando trim. Con el comando trim, la controladora no necesariamente quiere decir que el SSD va a borrar el dato, porque si vos le decís, bueno, este dato ya no va más, sí, pero tengo todo el resto de la página vacía, no la voy a borrar, no tiene sentido. Porque lo que tengo ocupado es muy poquito, lo voy a dejar hasta lo último, y cuando vea que esté lo suficientemente lleno, y ahí sí ejecuto un comando para mover a otro bloque y escribir las 64 páginas en otro lado. Por eso, ahí tiene mucho que ver el algoritmo, el Garbage Collection, colección de basura, que le dice que es el algoritmo de la controladora para determinar cuándo le conviene volver información y cuándo no hacerlo. Para balancear espacio libre, consumo de las celdas y velocidad de acceso. Pues todo tiene que ver. De nuevo, controladora más sofisticada quiere decir que consume más energía, y es más cara de producir. ¿Qué otra cosa se afecta esto? Bueno, las escrituras aleatorias. Si yo te digo, escribime un archivo de 2K, otro de 2K, otro de 1K, así, archivos aleatorios que yo tengo que escribir. Esto, como son pedacitos, y después está lo que yo les expliqué cuando tiene que mover la página y todo eso, esto aumenta con el tiempo, hace que aumente el factor de amplificación de escritura. Pero si vos escribís un archivo gigante, vamos a escribir 256K enteros, entonces no hay problema porque supongamos que acá no teníamos nada. Lo que hacemos es escribir una página contigua entera.
Y cuando la borramos, directamente ejecutamos el comando de borrar bloque, porque vos le dijiste a la controladora, a través del comando trim, borrame todo esto. Entonces la controladora sabe que el bloque entero de 256 se puede borrar sin ningún problema. Y como vos efectivamente le dijiste, borrame 256K, y el bloque es de 256K, entonces ahí no hay amplificación de escritura. Vos le dijiste exactamente lo que querés escribir y es exactamente lo que la controladora va a hacer. Esto es lo mismo, por ejemplo, si lo que vos estás escribiendo es un archivo, no sé, de 1 mega, que es un archivo gigante, ¿no? Porque, de nuevo, son 4 bloques de 256. Entonces no hay problema, son 4 bloques, tiene que ejecutar 4 comandos de borrado. La cantidad de data que vos escribiste versus la que escribió realmente la controladora versus lo que escribiste vos, es lo mismo, entonces write amplification es 0. Situación que es la situación ideal. La realidad es que no se da ese caso porque vieron, el sistema operativo siempre está escribiendo pelotudeces. Por eso es que, por ejemplo, el Linux, ahora cuando se usa el SSD, es muy común mover la mayor cantidad de cosas que se puedan a RAM disk para evitar gastar ciclos, porque el Linux continuamente está escribiendo archivos chiquititos de logs y esas cosas. Entonces te agarra un archivito de log, por ejemplo el syslog del Linux, y por ejemplo pone una línea diciendo, qué sé yo, que una controladora inicializada. Bueno, eso es, no sé, pongámosle 1K. Y después te agrega más líneas. 2K. Y te agrega más líneas. Otros 2K. Y así está constantemente todo el día. Entonces esos son escrituras constantes que tendrías en la flash. Y encima son escrituras parciales. Con lo cual no te puede escribir acá porque primero escribió pero después esperó. Y ya mandó la orden de escribir a la controladora. Entonces esto te quedó inutilizado. Ya acá tenés una parte donde no tenés data. Y acá otra vez te va a escribir. Y acá tenés otra parte donde tenés data. Y acá te va a escribir de nuevo y así. Entonces te está generando una amplificación de escritura enorme al Pepe. Entonces directamente lo que se hacen con estas cosas generalmente se las manda al RAM disk. Y nada, en algunos casos que es importante se hace un cron. Y cada tanto, digamos, una vez por minuto, una cosa así, se agarra el syslog y se lo escribe en la flash de un saque entero. Entonces ahí reducís un montón. En vez de tener una escritura por segundo, tenés una escritura por minuto. O una escritura cada 5 minutos, ponele. En los casos donde sea importante tener esto, en el caso de que se te apague el server, ¿no? Pero eso son todas cosas que se piensan hoy en día por el tema del uso de la flash. También depende mucho del tipo de flash que vas a usar. Porque si es una flash SLC, la resistencia que tiene a que le hagas escrituras constantes es altísima. Y nada, igual te va a durar un montón. Pero es algo que hay que tenerlo en cuenta siempre. Por eso también es que los SSD es preferible el uso para escribir gran cantidad que escribir archivos grandes, pocos, en vez de mucha cantidad de archivos chiquititos. La realidad es que no vamos a usar un SSD para eso, porque lo que buscamos en el SSD es velocidad, que es lo que no tiene un disco mecánico. Entonces, y lo que se llama IOPS, que son, ¿cómo se llama? Instrucciones de entrada-salida por segundo. O sea, la velocidad que tenés para escribir datos chiquititos muy, muy rápido. Escribir, leer, escribir, leer, escribir, leer, eso son lo que se diría IOPS, ¿no? Entonces, esa velocidad en los SSD es, no sé, como 1000 veces más rápida que un disco mecánico, o más, como 10.000 veces. Es normal tener, qué sé yo, 50.000 IOPS en un SSD. Y en el mejor disco mecánico con todas las pilas puede llegar a tener, no sé, 3000 IOPS, ponele. Por eso que los SSD son tan rápidos, porque para escrituras y lecturas muy cortas de muy poca información son súper rápidos. Otra cosa que hay que tener en cuenta de los SSD es si vos tenés la RAM de caché. Si el SSD tiene RAM. Porque si tiene RAM, ¿qué ocurre? Vos le mandás una orden de escritura y la va a guardar en la RAM. Después de un tiempito recién la va a escribir en la flash. Pero primero la guarda en la RAM. Y a veces lo que pasa es que vos le mandás una escritura y después le mandás, agregame tal cosa, agregame tal otra. Y por ahí recién acá triggerea la orden para escribirlo en la flash. Entonces vos ya ejecutaste escrituras cuando todavía no se mandaron a la flash, las hizo sobre la RAM. Entonces vos ahí no generaste rate amplification porque está sobre la RAM. Mismo cuando tiene que hacer el proceso de
de decidir a ver qué borramos, lo pasamos de un lado a otro y todo eso, lo pasa siempre por la RAM y después vuelve a la flash. Entonces también la cantidad de escrituras que genera es mucho menor. Siempre el write amplification es mucho menor cuando tenés una controladora con RAM. Estos discos, por ejemplo, este disco y este disco, estos no tienen RAM, estos son directos. Pero por ejemplo, este es un disco que tiene una RAM bastante importante, este es un 860 Evo. Entonces cuando ven que los SSD son mucho más caros, por algo es, porque tienen RAM. La RAM no solo te da una gran velocidad de acceso, sino que reduce bastante el factor de amplificación de escritura y por ende la vida útil del SSD. Esto que mostré acá, selección de columna y de fila, es para mostrarles cómo se selecciona la memoria que vos querés. Vos tenés que mandarle la posición de fila, la posición de columna y la posición del eje Z, que en este caso no está representado acá, solo está representado en la versión de 3D chiquitita. Y en realidad el bloque de borrado es un plano completo, digamos. Es una pieza así, un plano. Por eso lo dibujo como una raya. Acá es una raya pues está en 2 dimensiones, pero en realidad es un plano, ¿no? Que agarra un bloque de 256. Entonces, bueno, resumamos hasta acá qué es lo que sabemos. La amplificación de escritura es la diferencia entre lo que escribe el SSD realmente y lo que vos le pedís escribir. Como ya explicamos, hay casos donde vos escribís 2K, pero en realidad, debido a cómo está la información distribuida, termina escribiendo 4K la controladora, porque es lo mínimo que puede escribir, lo que significa que el rate amplification es del doble. ¿Qué es entonces el overprovisioning? Bueno, el overprovisioning es dejar un lugar libre para que cuando la controladora tenga que mover bloques para hacer una operación de borrado, tenga mucho lugar libre donde hacerlo. Eso es muy importante, sobre todo cuando vos llenás mucho el disco. Si vos compras un SSD de 1 tera y llenás 200 GB, tener overprovisioning es totalmente innecesario. Pero si compras un SSD y porque no te diste cuenta, te olvidaste, lo llenaste completamente y el SSD tiene que estar continuamente ejecutando operaciones de borrado porque se queda sin lugar para grabar información, eso hace que el rate amplification se dispare al cuerno y termine matando el SSD en muy poco tiempo porque no tiene un lugar donde mover la data temporariamente para después volverla a pasar en otro momento. Recuerden que lo que el sistema operativo piensa que tiene y lo que en realidad tiene no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, el SSD es como que simula el funcionamiento de un disco rígido, pero no tiene nada que ver con esto. Por eso también es que la enorme velocidad de escritura que tiene. Vos cuando tenés un disco rígido, vieron en el video mío donde expliqué cómo funciona el disco, que vos tenés, bueno, un plato que está girando y el actuador tiene que viajar de un lado al otro. Y aunque haya llegado más o menos al lugar donde tiene que llegar, tiene que esperar que el disco termine de pegar la vuelta y llegue la data que vos querés. Y capaz que en esa vez no pudo leer la data porque la cabeza no estaba justo en la posición, estaba cerquita pero no justo. Entonces ejecuta una pequeña corrección para el lugar correcto. Tiene que esperar otra vez y recién ahí pudo leer la data. Y después tiene que moverse hacia la siguiente posición para esperar el siguiente archivo de datos que vos querés. Hacer lo mismo, hacer el ajuste fino hasta que está en la posición correcta, esperar que el plato pegue la vuelta hasta la data que vos querés leer. Capaz que vos la cabeza estás acá, cuando hiciste el movimiento estás acá, pero la data está del otro lado, te espera que pegue la vuelta y llegue. Y bueno, todo eso es demora. Es una enorme latencia de escritura, de lectura, o de lectura, es lo mismo en el caso de los discos mecánicos. En los SSDs, vos simplemente seleccionás la columna, seleccionás la fila, seleccionás el eje Z y le decís leer o escribir. Y es instantáneo. No importa en qué posición está, es todo lo mismo. Como es un stack tridimensional, vos simplemente le decís posición tal, tal y tal, leer o escribir. Y es instantáneo. Tarda algo porque la flash tarda un poquitito en grabar, pero es mínimo. En leer casi no tarda nada. Y en grabar tarda un poquitito más. Pero igual es muy poquito lo que tarda. Al lado de un disco rígido tiene nada que ver, estamos hablando de, 5.000, 10.000 veces más rápidos. Y además, como no está el tema de dónde está la información, es lo mismo leer un dato que está acá que leer un dato que está acá. No hay diferencia, porque es un tema de direccionamiento. No es que la data está más cerca o más lejos como en el caso de los discos rígidos. Así que no tenés ese problema. Por eso que los SSDs tienen un IOPS tan alto. Porque no importa dónde está la data, el tiempo de lectura y escritura es siempre el mismo, no varía. El tiempo de escritura en realidad varía cuando el disco se te empieza a llenar. Cuando se te empieza a llenar de sectores que están parcialmente escritos y tienen que empezar a mover la data y todo eso, ahí es donde el disco se empieza a poner lento. Ahí es donde también entra el overprovisioning, porque si vos tenés un overprovisioning más o menos como la gente, un 10%,
la cantidad de operaciones de borrado de bloque que tiene que hacer no es tan grande porque tiene mucho espacio libre para seguir moviéndose ahí adentro. Además está así igual que siempre que usen SSDs traten de no llenarlo completamente. Tiene un disco de 500 GB, traten de siempre de tener, aunque sea 100 GB libre, una cosa así. Cuanto más espacio libre le dejan al SSD, más rápido es y más va a durar por todo este despelote que expliqué. Así que bueno, no lo quiero hacer más largo porque estuve hablando bastante ya. No sé si se entendió. Capaz que es un desastre este video. Ahora lo voy a ver en post a ver qué fue la cansada que dije. Así que bueno, coméntenme ustedes a ver qué les parece. Pregunten y bueno, si es necesario hago otro video para aclarar. Capaz que todo el lío que explica acá que es un quilombo y que no quedó claro. Pero bueno, no, depende de ustedes ahora que me den el feedback. Si hay algo que no entendieron, díganme y bueno, voy a tratar de explicárselo. Es un tema difícil de explicar y yo no soy apto para explicar estas cosas. Así que bueno, ahí me hicieron lo mejor que pude. Así que bueno, comenten y nos vemos la próxima. Gracias.